Jóvenes, bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar un problema relacionado con lo que es estática. Para ello, tenemos entonces la base de un aviso publicitario, ¿de acuerdo?, al cual está sometido fuerzas debido al viento, y nos están pidiendo, según el enunciado, justamente que encontremos la fuerza resultante de toda la distribución de carga y el punto donde actúa esa fuerza equivalente. ¿De acuerdo? Para ello vamos a revisar algunos conceptos previos. Primero, ¿cómo definimos la carga? De longitud, ¿de acuerdo? Y la fuerza equivalente va a ser el área, la fuerza curva, en estos casos. La ecuación que corresponde a centros de gravedad, lo tenemos aquí, el peso por cada una de las coordenadas dividido sobre el peso total. Y adicionalmente, si tenemos una distribución rectangular, conocemos el área y las posiciones de su centro de gravedad. Y el caso de una distribución triangular, ¿no?, el área y el punto donde actúa justamente esa fuerza. ¿De acuerdo? Bien. Empecemos entonces por aquí. Primero, entonces, veamos, tenemos dos distribuciones, una distribución rectangular y una distribución triangular. Necesitamos saber entonces cuál es la fuerza equivalente de toda esta distribución que tenemos en la parte superior. Si lo graficamos, sería una fuerza equivalente como la que he graficado en este punto. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en la parte inferior tendría una fuerza equivalente solamente a la parte triangular, que estaría por aquí. Entonces, ¿cuánto vale esta fuerza y a qué distancia está aplicada? Como podemos observar entonces que la fuerza es el área bajo la curva, tendré que calcular el área de este triangulito. Entonces veamos por aquí el cálculo de la primera parte, diríamos. Entonces que la fuerza F1 va a ser simplemente la base, la altura sobre 2, que es el área de esa parte triangular, que lo tenemos aquí. Y vamos a reemplazar simplemente. Por aquí tendríamos que esto sería equivalente a la fuerza F1, la base de este triangulito es esta cantidad, lo tenemos aquí, que es la carga. 100, ¿de acuerdo? Tendríamos entonces 100 multiplicado por su altura. En este caso es 5, ¿de acuerdo? Por 5 entonces y dividido por 2. Esta fuerza para nosotros sería conocido y equivale justamente a 250 newtons. Entonces, ¿qué significa este valor en nuestro sistema? A ver, veamos, he calculado justamente esta fuerza. Entonces, esto equivale a 250 newtons. Me interesa saber entonces a qué distancia está actuando. Y justamente actúa en el centro de gravedad, así que utilizaré esta formulita para poder determinar luego la fuerza resultante. Ahora, veamos entonces cómo calculamos esta distancia. Para ello, observemos en un triangulito. El centro de gravedad se encuentra a 1/3 de la base, o en todo caso de la parte aguda a 2/3. Veamos por aquí. Estoy empezando por la parte aguda. Significa que desde aquí hacia arriba debe haber 2/3. ¿Qué significa eso? Pues que Y1, porque estoy usando la coordenada vertical, ¿de acuerdo? Sería simplemente entonces 2/3 de la altura para nosotros. Nuestra altura vale 5 y lo vamos a reemplazar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces diríamos que Y1 sería simplemente 2/3 de 5, ¿no? Eso ustedes lo pueden calcular. Entonces Y1 sería simplemente 3,33 metros. Por ende, ya sabemos entonces a qué altura está esta fuerza. Entonces, esta distancia simplemente ya es conocida: 3,33 metros. Algo similar debo hacer con la carga que tiene en la parte superior. Para eso, entonces, por aquí hacemos nuevamente el cálculo de la parte rectangular. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, recordemos que en la parte rectangular vamos a utilizar esta formulita, es decir, base por altura. Entonces, diríamos lo siguiente: que la fuerza F2, que lo voy a llevar con la fuerza que está en esta parte superior, sería simplemente la base por la altura. Lo reemplazamos y tendríamos que la fuerza F2 sería la base, que en este caso es 100, ¿de acuerdo? Y la altura que tenemos, que también es 5. Entonces tendríamos por aquí una fuerza equivalente de 500 newton. Fíjense entonces el valor que hemos obtenido aquí, que representa en nuestra figura, voy a hacer la fuerza equivalente de toda esta distribución de carga. Por ende, diríamos que esta fuerza simplemente es 500 newton. ¿De acuerdo? Tengo las dos fuerzas. Me interesa saber también a qué distancia está actuando justamente esta fuerza. Para ello necesito saber entonces la distancia de aquí hasta este punto. ¿Correcto? Bien, veamos entonces cómo podemos calcular esa distancia. Entonces vamos a verlo por aquí. Y2 entonces diría, veamos.
5 más 5 sobre 2. Esto nos daría equivalente justamente la coordenada de hielos, que sería 7,5 metros. ¿De acuerdo? Tenemos ahora sí la ubicación de la fuerza 2, es decir, de esta fuerza que tenemos aquí, y podríamos indicarla, ¿no? Por aquí entonces 7,5 metros sería la distancia donde está actuando esta fuerza. ¿De acuerdo? Pero adicionalmente también me piden que encuentre la fuerza total, es decir, la combinación de estas dos fuerzas. Eso sería bastante sencillo. Todas son horizontales, tendrían que sumar. Entonces diríamos, la fuerza resultante por aquí, a calcular simplemente sería la suma de estas dos fuerzas. Es decir, la fuerza F1 más la fuerza F2, que ya lo tenemos en esta parte. ¿Esto qué significa? Que la fuerza resultante de todo el sistema lo tenemos, que sería 250 más 500. Por tanto, F sub R sería 750 newtons. ¿Qué significa eso para nosotros? Es decir, que todo este sistema está soportando una única fuerza equivalente, y esa fuerza justamente actúa en este punto. Es decir, esta fuerza que he aplicado es 750 newtons. La pregunta es, ¿a qué distancia de este punto actúa esa fuerza equivalente? Para ello vamos a utilizar entonces la ecuación de centros de gravedad. Nos es el producto de la coordenada por cada una de las fuerzas. Entonces entendamos aquí que esta es la fuerza y esta es su coordenada. Esta es la fuerza y esta es su coordenada, como observamos en este gráfico. Bien, veamos entonces simplemente aquí. La coordenada total del sistema sería multiplicar la coordenada por cada una de las fuerzas. Es decir, el primer caso sería Y1, que vale 3, entonces 33, multiplicado por quién? Por su respectiva fuerza, es decir, por 250 newtons. A eso le vamos